un tema muy importante dentro de la física, específicamente de la parte que tiene que ver con la electricidad, que es el campo eléctrico. Cuando uno escucha la palabra campo eléctrico, de inmediato la primera palabra le llama la atención, ¿ya? Bueno, explicaré primeramente justamente eso, qué es un campo, pero desde el punto de vista de la física, ¿ya? No desde el punto de vista geográfico. Un campo corresponde a una zona donde se ejerce fuerza en función de una variable. O sea, es una zona donde una partícula, un objeto, dependiendo de ciertas condiciones, por ejemplo, si tiene carga eléctrica, si tiene masa o si tiene alguna característica magnética, va a ser afectado por una fuerza. Por ejemplo, alrededor de la Tierra hay un campo de fuerza gravitatorio o gravitacional. ¿En qué se manifiesta? En el peso, o sea, es una fuerza que se ejerce sobre todos los objetos que están en la superficie o a cierta altura, a cierta distancia de la Tierra. Alrededor de un imán también hay un campo de fuerza que se manifiesta cuando acercamos un clip o, por ejemplo, cuando acercamos otro imán, y se manifiesta como una fuerza. En el caso de la electricidad también existe un campo alrededor y que se manifiesta como una fuerza eléctrica. Por lo tanto, podemos decir que en general los campos en el área de la física son zonas del espacio que van a afectar en forma de una fuerza a los distintos objetos que se pongan allí. Veamos ahora lo que es el campo eléctrico. ¿Qué sería el campo eléctrico? Ya. No es la zona donde se crían vacas eléctricas, sino que es la zona alrededor de una carga eléctrica que va a afectar a otras. Tal como lo hace la Tierra, que afecta a los otros objetos con masa, el campo eléctrico necesita que exista un objeto que tenga la capacidad de generar o de poseer carga eléctrica. ¿De qué se trata la idea de campo eléctrico? Tenemos una carga positiva. Esta carga positiva, ya por su existencia y por tener una carga desequilibrada positiva, recordemos que para que sea positiva hay que sacarle electrones, a su alrededor el campo se ha creado, o sea, a su alrededor el espacio ha cambiado. ¿Cómo se nota esto? Bueno, si uno trae, por ejemplo, una pequeña una pelotita de Plumavit, por ejemplo, positiva, y la cuelga cerca de esta carga eléctrica, va a observar que queda desviada. O sea, podemos decir que se está ejerciendo una fuerza sobre ella. Si esto mismo lo hacemos con una carga negativa, un objeto, por ejemplo, una esfera metálica a la que le entregaron electrones, si colgamos de nuevo la carga positiva, notamos que hay una fuerza sobre esta carga. En este caso, siempre que tengamos este elemento que se llama carga de prueba o carga exploratoria, vamos a viajar por el espacio y donde nos encontremos que es desviada, decimos de inmediato, aquí hay un campo eléctrico. Se ve afectado por una fuerza. Entonces, definamos algunas cosas. Esta carga que está aquí se llama carga generadora. Porque genera el campo eléctrico. Y esto se llama carga de prueba. Lo mismo acá. Esta sería la generadora. O sea, la que crea el campo a su alrededor. Y aquí tenemos la carga de prueba.
El único condicionamiento que tiene esta configuración que hemos hecho es que la carga de prueba siempre va a ser positiva, ¿ya? El único requisito, ¿ya?, que le vamos a colocar en este caso. Existen algún tipo de publicaciones en las cuales la carga de prueba, además de ser positiva, piden que sea de una unidad de carga. Sería, en el fondo, que esta carga de prueba sea más un coulomb, ¿ya? Pero basta con que sea positiva para que nos sirva para determinar el campo alrededor. Entonces, dejamos planteada la idea de campo aquí en el sentido de que cada vez que a un objeto le afecta una fuerza sin que nosotros veamos, ¿ya?, que el otro cuerpo está afectándolo, es que estamos en presencia de un campo. En el fondo, los campos de fuerza son todas las fuerzas que se ejercen a distancia: fuerza gravitacional, fuerza magnética y fuerza eléctrica. Entonces existen esos tres tipos de campos. Y el caso del campo eléctrico es el campo debido a una carga generadora que afecta a una carga de prueba. A continuación veremos la intensidad del campo eléctrico en función de las variables que se nos presentan. Recordemos que el campo eléctrico corresponde a la fuerza que va a afectar a un objeto puesto en una zona del espacio. Este objeto tiene una carga positiva, ¿ya?, y va a ser afectado por una fuerza. Por ejemplo, tenemos la carga Q minúscula, que es la carga de prueba, y está colgado un hilo y notamos claramente que el hilo está desviado. O sea, podemos afirmar que esta carga de prueba está siendo afectada por una fuerza F. Esta fuerza es una fuerza eléctrica, o sea, se gobierna por la ley de Coulomb. Entonces, vamos a definir la intensidad del campo eléctrico como la razón entre la fuerza que afecta dividido por la cantidad de carga que tiene esta carga de prueba. La unidad en que se mide el campo eléctrico no tiene un nombre especial, solamente se deriva de las unidades de fuerza y de carga. En el caso de la fuerza se mide en Newton y la carga se mide en Coulomb. Por lo tanto, el campo eléctrico se mide en Newton partido por Coulomb. Ahora, cuando no conocemos el valor de la carga de prueba o el valor de la fuerza, se puede también calcular cuál es la intensidad del campo a cierta distancia. Por ejemplo, vamos a poner una carga generadora. Lo importante es que tiene carga eléctrica. No sabemos si es positiva o negativa. No estoy diciendo que tiene un positivo y negativo, sino que puede ser positiva o negativa. A cierta distancia, la carga de prueba siempre positiva. La carga generadora la vamos a llamar Q mayúscula. La de prueba Q minúscula. Y entre ellos hay una distancia que en el caso electrostático hemos denominado R. Entonces, vamos a aplicar esta misma ecuación, pero ahora en función de las variables que tenemos acá. El campo eléctrico es la fuerza partido por la carga de prueba. Recordemos que el campo eléctrico es un vector, ¿ya? O sea, quiere decir que es muy importante la dirección, la ubicación. Reemplazamos. La fuerza, debido a la ley de Coulomb, es la constante por la carga del primer objeto por la carga del segundo objeto dividido por R al cuadrado. Y eso además está dividido por Q. Simplificamos. Queda entonces el campo eléctrico como la constante de Coulomb por la carga que genera el campo dividido por la distancia al cuadrado. Esta es otra ecuación que sirve para calcular el campo eléctrico, basada en lo siguiente. El campo eléctrico va a tener un valor E a una distancia R, por ejemplo 20 centímetros, de una carga generadora Q, por ejemplo 8 microcoulomb. Entonces
ya se puede calcular el campo eléctrico en función solamente de a qué distancia y de qué tamaño es la carga que lo genera. Acá calculamos el campo eléctrico en función de qué tamaño tiene la carga de prueba y de qué tamaño es la fuerza que lo afecta. O sea, en el fondo, dos maneras de poder calcular el campo eléctrico basado en aspectos distintos que intervienen en ello.